Muchas gracias por hacer parte de esta apertura. Nosotros somos La Astilla en el Ojo, somos una organización cultural del eje cafetero y que nos dedicamos desde hace un tiempo a hacer sobre todo circulación, formación y consultoría en temas relacionados a la gestión cultural, a la formulación cultural, a la formación de procesos culturales y muy específicamente trabajamos con el sector cultural y artístico del eje cafetero desde la identificación de necesidades para que puedan circular, para que puedan encontrar vías de difusión y de encuentro con otros escenarios. Y a partir de eso, pues hemos desarrollado proyectos muy relacionados a la visibilidad, a catálogos impresos, formación, hemos acompañado procesos de talentos de las artes visuales y creo que pues ahí es donde nos encontramos justo con GIA y con Calima en la posibilidad de hacer diálogos entre dos ubicaciones, dos países que tienen potencias gráficas enormes y pues eso es de alguna manera también lo que nos reúne acá, un ejercicio de diálogo y de encuentro entre las gráficas regionales del eje cafetero y ustedes como también consumidores artísticos y culturales. Entonces, pues primero presentarnos. De mi parte, yo soy Julián Salazar, me dedico a la gestión cultural y a la comunicación y me acompaña hoy Leo, que también hizo parte de la curaduría y quien hizo la investigación de esos procesos. Leo, si quieres dar un saludo. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Leandro Hernández, acompaño a la CIA también en procesos de investigación y curatoriales. Yo soy profesor de diseño de un pregrado en la ciudad de Pereira, que también como que nos permite la reflexión alrededor del diseño, lo simbólico, que es un poco de lo que les vamos a hablar, y como esos elementos o características desde lo simbólico, también lo lingüístico que encontramos en este caso en lo visual, para poder finalmente poder tener esta muestra desde unos lineamientos y ejes que ahorita les vamos a estar compartiendo. Listo, igual también si al final tienen algunas dudas, podemos abrir un espacio pequeño para que ustedes nos comenten y nos pregunten y podamos de pronto ahondar en ciertas cosas. Dentro de este proceso, pues nosotros como agencia y como corporación ofrecemos servicios de diseño y producimos también nuestros propios contenidos, sean revistas, catálogos o campañas para terceros, y eso nos ha generado algunas cuestiones y algunas preguntas eh, dentro de un marco. Entonces quiero como sobre todo nombrar 4 premisas con las que montamos esta exposición o con las que convocamos esta exposición. La primera es pensar en que el eje cafetero, más allá de ser una región o un territorio específico delimitado por una geografía, también presenta un hecho muy particular que es su excepcionalidad cultural, de hecho declarada desde la UNESCO como un patrimonio único y excepcional en el mundo, y eso hace que más allá de las dinámicas económicas y sociales que suceden acá en el territorio, esas dinámicas económicas y sociales hayan generado también una excepcionalidad cultural, es decir, unos cambios, unas transformaciones que se encuentran particularmente en esta región, dadas por supuesto por la economía cafetera, dadas por la evolución y el desarrollo económico que generó en su momento el café, pero junto con una mezcla de diferentes globalizaciones y mestizajes muy propias de Latinoamérica. Entonces, ahí se encuentran unas culturas más, tal vez si podríamos decir, como una esencia premoderna con una esencia moderna en el momento en que llega el desarrollo económico de toda la bonanza cafetera en esta región, y gracias a eso pues surgen múltiples propuestas culturales que abordan desde diferentes puntos el territorio. Entonces eso como una primera premisa y es la excepcionalidad cultural que tiene el eje cafetero. Segundo, desde nuestro punto de vista, la importancia que tiene preguntarse por la gráfica local y regional, hacernos preguntas sobre qué se produce, qué tienen en común los estudios de diseño, qué de pronto se está hablando, qué estéticas estamos adoptando, cuáles son de pronto las causas de estas estéticas en las cuales nosotros estamos inmersos de alguna manera, porque pensarnos eso también nos ayuda a ver un destino
o ver una región como un destino gráfico, un destino artístico y un destino creativo, en este caso como lo estamos también mostrando a ustedes. En tercer lugar, creemos que la curaduría es sobre todo un tejido de esa medida la abordamos como un trabajo colaborativo donde tal vez puedan intervenir los mismos estudios de diseño, donde la consultora GIE y Calima Inc. también estuvieron presentes y podamos construir un proceso colaborativo que se pregunte y ponga a disposición del público preguntas abiertas sobre qué encuentran aquí. Es también un poco la idea y es ustedes que encuentran acá, que encuentran en común, que esas discusiones, aprovechando que ustedes están presencialmente, las puedan dar allí. Sería bien interesante y que después tengamos otras conversaciones sobre cómo nos ven ustedes desde afuera, porque pues nosotros desde adentro tendremos una mirada y desde afuera pensar en la gráfica regional tendrá otras conclusiones. Y finalmente, algo que transversaliza a toda la exposición es que más allá de la montaña ser un lugar, más allá de ser parte de una característica del relieve, creemos que es una experiencia estética que hace parte de esa excepcionalidad cultural que estamos hablando del eje cafetero, ¿cierto? Una experiencia desde las diferentes alturas, desde que se ve los diferentes climas, por ende también, ¿cierto? Todo esto hace que haya una experiencia estética particular y que es lo que justo tiene el nombre de diseñar desde las montañas. Entonces estábamos cerrando con esa cuarta premisa que es transversal a la exposición y es que concibimos todo relieve, todo territorio como una experiencia estética particular y en este caso pues lo abordamos desde la montaña, que es algo que en el eje cafetero está presente en nuestra cotidianidad, en nuestras formas de ser, en nuestras formas de relacionarnos y que inclusive pues interviene como tal la producción gráfica y justo eso es lo que vamos a ver en la exposición y es cómo la montaña como experiencia estética condiciona, modifica e influye las propuestas gráficas de los diferentes estudios en los cuales que están convocados acá. Entonces, bueno, ya para contarles y para introducir un poco sobre la expo, cómo lo que hicimos fue hacer una convocatoria a estudios de diseño local. Hicimos también una invitación directa a estudios que conocíamos, estudios y agencias de diseño desde que están en las diferentes ciudades del eje cafetero, entendiendo que el eje cafetero está compuesto por diferentes departamentos muy cercanos, pequeños, sobre todo pues Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle hacen parte, y una parte de Tolima también, hacen parte del eje cafetero y del paisaje cultural cafetero que conserva esa excepcionalidad cultural que les nombraba ahorita. Entonces el proceso fue más de convocatoria, cada uno además, cada uno de estos estudios y agencias lo que hicieron fue proponer un proyecto de diseño, sobre todo de líneas cercanas al branding, sea el diseño de marca o al diseño de campañas también, y proponen proyectos que se alinean con las premisas que estábamos hablando hace un momento, sobre todo con la premisa de el relieve y la montaña como una experiencia estética y que es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, eso les cuento hasta el momento y quiero que Leo nos cuente un poquito de qué encontramos también, como cuáles fueron los hallazgos de esta selección. Bueno, dentro del proceso inicial, pues cuando empezamos a investigar nos damos cuenta que en ese interés de poder encontrar los rasgos y la identidad de diseño que hay en el eje cafetero, dado esa declaratoria que tenemos como paisaje cultural cafetero ante la UNESCO, decíamos, claro, que hay detrás de la cultura cafetera, más allá de unos cafetales o más allá de tomar una taza de café, y entendiendo la montaña como una experiencia estética y como un territorio sensible y afectivo, porque finalmente las habitamos, quienes hayan tenido la oportunidad de estar de pronto en el eje cafetero, quienes le hayan visto de pronto un poco por contenidos digitales, cada que miramos hacia uno de nuestros laterales vamos a encontrar montañas porque estamos finalmente entre dos cordilleras que recorren
el país desde el sur hasta un poco más arriba del centro de Colombia. Entonces ahí empezamos a entender que hay unos elementos puntuales que a nosotros nos empiezan a identificar y que también nos empiezan finalmente a influenciar como creadores del diseño, de las artes visuales y finalmente aterrizando esa experiencia visual a algunos productos que finalmente la tienen esos estudios que empiezan a llegar por convocatoria, algunos estudios que conocíamos de manera previa, a quienes también invitamos, pero en el proceso de la selección, que ustedes van a ver más adelante los diferentes carteles que tienen allí en exposición, estos proyectos van a encontrar unos rasgos de los que les vamos a hablar ahorita. Primero, entendimos que estos diseñadores, creadores empiezan a cuestionar desde sus proyectos personales o también que son encargados por clientes sobre la identidad, porque también estamos cuestionándonos constantemente cuál es la identidad que hay en la montaña, cuál es la identidad que también existe finalmente para nuestro territorio y nos estamos alejando en ocasiones de algunos conceptos que estamos resignificando. Ejemplo, antes si le decían a alguien montañero era algo mal visto, como si le dijeran a alguien que es ordinario, pero estamos resignificándolo porque somos de las montañas y aquí hay unas costumbres que nos permiten finalmente decir, soy esto, ¿sí? Me representan estos colores, me representan estas mixturas, estas tradiciones, estos gestos, y que finalmente empezamos a verlos dentro de los diseños que están reflejando estos estudios. Eso nos lleva a un nivel de arraigo, porque aunque estamos en un nivel de digitalización, de poder explorar herramientas, creaciones con inteligencia artificial, no nos alejamos de esta realidad del mundo alrededor del diseño como herramientas para poder aplicarlas, pero sí nos estamos cuestionando finalmente qué tanto de lo que usamos o de la experiencia que vivimos afuera o de cómo nos influencian, volvemos a traerlo a nuestra raíz, volvemos a traerlo a eso que nos cruza desde lo que nos ha rodeado desde que nacimos, ese campo, ese verde, ese café, ese olor a montaña, la tierra. Y es ahí donde viene también este otro concepto que tenemos en pantalla, que es resistencia. Nos hemos dado cuenta que el diseño se ha vuelto un elemento de resistencia para los creadores, para poder llevar esto visual a lo funcional en diferentes productos y finalmente seguimos generando el diseño como un dispositivo o como un acto político donde a través de lo simbólico somos capaces de representar de nuevo quiénes somos y poder recordarnos ante diferentes dinámicas globales que estamos insertados en un mundo globalizado, que estamos siendo competitivos en unas realidades finalmente de continente y globales, pero seguimos aportando nuestra identidad y es ahí donde viene eso que hemos llamado como un collage cultural o un mix cultural que hemos encontrado de cómo al ser una región del país, una de las más turísticas, empezamos a tener, claro, gentrificación, personas extranjeras que empiezan a habitar Colombia, ese nivel de poder combinar estilos, de dejarnos influenciar, de esa conversación y ese enriquecimiento, también nos lleva, claro, entonces empezamos a mutar un poco nuestra identidad de diseño y rasgos sin perder lo que les decía ahorita, pero empezamos a abrirnos un poco más a lo contemporáneo, a lo global, al poder conversar con otros territorios que no son el eje cafetero y que tampoco son Colombia ni esas ciudades grandes como Medellín, Bogotá y Cali, que de hecho nos encontramos en el centro de estas tres que nos terminan influenciando. Y es ahí donde nos damos cuenta que el diseño que tenemos desde el eje cafetero es un diseño con rasgos humanos que nos hablan de unas memorias sensoriales y unas memorias afectivas que nos permiten conectar de nuevo con la montaña, porque los creadores y diseñadores que hemos crecido en estas montañas tenemos una relación porque ahí corrimos, ahí comimos, ahí estuvimos con los amigos, ahí acampamos, ahí hemos tenido muchas experiencias en diferentes etapas de la vida que terminamos llevándolo finalmente a todo ese bagaje y conocimiento para expresarlo alrededor del diseño o los proyectos que tenemos. Bueno, ahí tenemos diferentes ejes que encontramos, que ahora se los explicamos más adelante, pero hablamos de la metodología de la escasez y la exuberancia. Primero, porque somos uno de los departamentos más pequeños que tenemos en Colombia, también pues no tenemos un contacto con un circuito de diseño y de artes que sea muy amplio, lo que nos permite, bueno, con lo que nos ha llevado, nos ha retado a desde la escasez de la referencia, del poder circular, de poder tener un área muy competida también, porque hay poco mercado para tantos creadores,
cómo empezamos a ser un poco exuberantes, llamativos y traemos esas estéticas latinoamericanas que de hecho vemos que hay un boom alrededor de el color, lo latinoamericano, lo que viene del sur, este nivel de texturas y ahora también como que podemos verlas alrededor de la exposición cuando ustedes hagan un recorrido por cada uno de los carteles y ahí decimos, claro, tenemos una narrativa frente al cliché que es fácil caer en el cliché de lo tradicional montañero, pero como nosotros con lo exuberante le damos la vuelta para mostrarlo un poco más global. Y también que el diseño, como les decía ahorita, es un dispositivo social y político y obviamente estético y como desde lo que las fichas que van a encontrar y los proyectos nos han dejado ver esa arqueología en el excavar en lo simbólico para entender esa identidad nuestra y ahí vienen esas tecnologías afectivas y sensibles que es, claro, tecnología no reconocemos solamente como una máquina, sino la memoria misma, la escucha y el compartir en esto análogo, en eso que es muy de ritual, encontramos de nuevo esa esencia que venía en lo festivo de la montaña o el reunir, el círculo de la palabra, el construir en la comunidad, que lo vamos a ver reflejado también en algunos de estos diseños. Y los ejes, los cuatro ejes que ya pues ustedes los van a ver dentro de los proyectos que encontramos es que la geografía se vuelve un dispositivo colectivo, tiene que ver con la resistencia de la que yo les hablaba ahorita, porque somos tres departamentos, pues que en España les entendemos como tres provincias que van a estar juntitas, pero aún así tenemos unos rasgos diferenciales y defendemos eso que nos une, que es la cultura cafetera, pero seguimos marcando finalmente una resistencia del poder entender la identidad de cada uno. Hablamos también de que pasamos del costumbrismo a la identidad contemporánea, no somos ese arriero o ese campesino que lleva una mula detrás, sino que hemos finalmente desarrollado otras estéticas sin perder la esencia misma de esa sensibilidad montañera y cómo el diseño es un reparador del tejido, porque el diseño, les decía yo, es un dispositivo social y nos dimos cuenta que es la oportunidad de traer memoria en muchos jóvenes que querían alejarse del campo, alejarse de la montaña, quitarse esos estigmas que creían que esto no era progreso o desarrollo, cómo se acercan desde el diseño al poder abrazar de nuevo todos esos saberes tradicionales, esas medicinas, el cultivo, el campo y volver a ver esa experiencia estética alrededor de la montaña y lo que les hablaba ahorita que es un mestizaje técnico por el conversar con ese turista, el extranjero, el que salimos de Colombia o del eje cafetero a otras ciudades y empezamos a construir finalmente con otros desde la experiencia de diseño, de productos, otros retos y estamos globalizando esa mirada o esa identidad cafetera del diseño. Entonces, partiendo de este hecho, ustedes van a encontrar unas fichas, unas piezas en cartel que recogen y resumen los proyectos que que se presentaron a esta convocatoria de esta curaduría. Son en total 9 proyectos, ¿cierto? Son 9 proyectos de los cuales pues vamos a hacer un repaso ágil y también pues abrir el espacio para que ustedes puedan consultar si tienen alguna duda. Entonces, dentro de estos proyectos basados en estos ejes, vamos a encontrar, por ejemplo, el trabajo de Imperfecto, que es un estudio de Cartago que hace parte del norte del valle y del cual el Imperfecto presenta 2 proyectos a su vez que son primero Jazz Ardiente, es el desarrollo de marca de un festival de jazz, justo pues uno de los géneros más globales, pero en un lugar y con el reto además de hacer el primer festival de jazz de esta ciudad y pues acá lo que vemos es un diálogo entre lo local que está muy dado por el collage y este mestizaje técnico del que hablaba también Leo, que creo que también acá se puede traer en cuenta como el mestizaje y la relación que tiene el collage cultural con el collage desde la gráfica y lo vamos a ver muy presente. Creo que el collage es una de esas técnicas y estéticas que transversalizan el trabajo del eje cafetero justo por esa posibilidad de mezcla, mistura y de trabajo con diferentes estéticas artísticas.
Entonces acá está Jazz Ardiente y contrario, digamos como en el otro lado también de Imperfecto, el estudio del norte del Valle de Cartago, está Curí, Tesoro de Café, que es una marca muy basada también en elementos patrimoniales, arqueológicos, casi que es como lo decía ahorita Leo, una arqueología misma para poder diseñar y porque vuelve a traer a colación símbolos que hacen parte del patrimonio cultural material e inmaterial, diría yo, de lo que es el paisaje cultural cafetero. Entonces, está Curí, Tesoro de Café, Jazz Ardiente, vamos a encontrarnos también con, por ejemplo, procesos desde el Quindío, como es Esto es Quindío, donde se explora un poco la moda, pero se ahonda mucho en el territorio, e inclusive más allá de lo que el territorio que vemos de manera turística, sino un territorio pensado desde los rasgos culturales y creo que allí en estas prendas y en estos elementos se nota mucho más ese arraigo que se tiene más allá de lo que normalmente conocemos como paisaje cultural cafetero, saberes ancestrales que pues aprovechando que Leo hace parte de ReHop también, creo que valdría la pena un poco que nos contaras de qué se trata. Bueno, aquí hay algo con, ambos son del Quindío, como decía Julián, y con Saberes, lo que se hace es un recorrido alrededor del territorio con tres comunidades, comunidades afro, indígenas y comunidades campesinas, para poder traer en cuestión de diseño la ilustración de diferentes plantas que son utilizadas dentro de los saberes de medicinas ancestrales o medicina tradicional, y se generan unos dispositivos de diseño, en este caso son unos fanzines como ven en pantalla, también algo de merch para poder hacer como todo este proceso de diseño aplicado a la marca y que pudiese llevarse finalmente las personas estos productos para que se apropiaran de eso que hablábamos ahorita, que es reconocer la identidad y generar unos arraigos desde el diseño como herramienta. Van a ver en los carteles que dentro de la conceptualización estructura utilizamos tres bloques de texto. El primero es la raíz, el segundo es el ascenso y el tercero es la cima, haciendo una analogía finalmente a la montaña. Entonces hablamos de la raíz, es como el reto, de dónde viene el proyecto, ese primer ascenso, y finalmente el ascenso como esa subida a la montaña que a algunas personas les cuesta, que toma aire porque es el trabajo, el manejar las herramientas de diseño, el conceptualizar, el bocetar, y finalmente la cima es el resultado, que es cuando ya la gente termina de subir la montaña y dice, lo hemos logrado para poder llegar a este tipo de proyectos. Complemento a lo que decía Julián, en estos Quindíos, ustedes ven un poco la estética que ellos proponen allí, quieren reconfigurar esa postal turística que decían del Quindío, donde solamente se veía un Willis o se veía también como una palma de cera, un grano de café, y se hablan de otras maneras también de habitar el departamento desde lo natural, otras especies, y hay algo que ellos generan desde lo marcario, pues hablando de branding, y es que muchas personas han llegado a reconocer esta marca como si fuese la marca oficial del departamento, o sea, del territorio, como si fuera la marca territorial. Entonces vemos cómo han logrado trascender por un nivel de que han logrado generar contenidos, educación, solo desde el viaje de esos dispositivos visuales y la apropiación del territorio. Tenemos también otros proyectos, estos hacen parte de Risaralda, específicamente Pereira. En el primer lugar vemos un acercamiento a la iconografía local desde otras formas. Este fue un proyecto realizado para una temporada creativa de La Astilla en el Ojo. La hizo un artista que contratamos que se llama, un artista y diseñador que se llama Coru, hace parte de Coru Studio. Y él trabaja o explora la inteligencia artificial también como una herramienta válida e interesante para diversificar la iconografía que existe normalmente en nuestras memorias culturales o en nuestra memoria social y colectiva, y lo que hizo fue transgredirla un poco hacia otras formas, muy desde justo esas técnicas de mestizaje, de collage, de mistura, de hibridar formas, que termina siendo un poco surrealista si lo vemos, ¿cierto? Es como que eso nos lleva a pensarnos otros mundos posibles, y justo pues esa exploración lo que buscaba era tener una gran cantidad de piezas gráficas que se pudieran plasmar
en soportes impresos, en soportes textiles y en soportes digitales también. Y paralelo a eso está también, vemos como las múltiples maneras en las cuales el café se empieza a graficar y a desarrollar branding de café en una región cafetera. Entonces vimos de pronto al inicio una que exploraba más lo arqueológico o las figuras tradicionales, patrimoniales, y en este caso vemos una ruptura de eso, una transgresión de las figuras tradicionales y nos vemos una estética un poco más contemporánea. Este es pues justo una marca de café que se llama Cafecito Agente Secreto, inclusive el mismo nombre es como bien contemporáneo, bien disruptivo, es hecho por un estudio de Pereira que se llama Orgánico y justo plasma mucho de la esencia que tiene Orgánico, que es una esencia muy global, pero pensando el territorio desde esa estética global. Entonces ahí se ven un poco la mercancía que desarrollaron, los soportes impresos y los soportes digitales en algunos de esos, basado en unas ilustraciones hechas a mano que lo que hacen es construir una narrativa, como ahorita también lo hablábamos, el diseño, como esa posibilidad de construir nuevas narrativas de los territorios, pues acá vemos una de esas posibilidades. Y aquí hay algo importante en este capítulo Agente Secreto de la Narrativa, y es que hablábamos también del diseño como acto político, y ellos pues están dentro del movimiento de los Sugar Squad, y hay dentro de estos personajes que ustedes ven en pantalla, el tercero, que es como una montañita, es un personaje que se llama el maldito polvo blanco, que es como, claro, el café no se toma con azúcar, y pues también hay una resistencia y un acto político en poder reconocer la importancia del café de especialidad, los microlotes. Bueno, ahí ya se viene como algo alrededor de la defensa y el consumo alrededor de unas prácticas saludables que van dentro de esa narrativa que ellos proponen. Por otro lado, tenemos también procesos de marca y procesos de desarrollo gráfico que abordan o se plasman en lo textil, están muy pensados desde el sector de la moda o el subsector de la moda. Y por un lado tenemos una ilustración que se inspira en una figura musical de acá de Colombia, que es Goyo, que es una cantante de música pacífica, de música del Pacífico, y que gracias a esa inspiración como de esta cantante construyeron una narrativa alrededor de las plantas, de la figura de la mujer, de la figura espiritual de la mujer también afro dentro del contexto del Pacífico, pero plasmada para una feria textil que en este caso era Colombia Tex. Y digamos, paralelo a eso, encontramos también a Rabo de Gallo, que es otra marca. Lo que vemos acá es, además del desarrollo de marca, muy contemporáneo, muy moderno, también una forma de plasmar la identidad local desde la iconografía, desde las figuras abstractas sobre pañoletas y pañuelos que hacen parte de su sí, como de su producción y de sus productos desde lo textil. Si quieres agregar algo en esto. Aquí hay algo muy bello, y es como toda la construcción simbólica de lo arquitectónico y que representa esa espacialidad, por ejemplo, la Candelaria de Bogotá, los Andes de Antioquia. Entonces lo que hacen es una abstracción para poder finalmente llevarlo no de una manera literal, pero sí trayendo esa esencia de este territorio, de esta cultura que nos define en medio de esta montaña de los Andes, para poder luego presentarlo a algo mucho más global, que es de esa misma mixtura de la que hablábamos ahorita, aplicado en moda. Claro, y acá algo interesante con este proyecto es también cómo un territorio o la gráfica de un territorio se piensa otros territorios, o sea, desde cómo la montaña ve otras montañas, porque pues digamos hay lugares acá que no hacen parte del eje cafetero, pero sí comparten justo esa cualidad de relieve que ahorita decía Leo, por estar mediada la cordillera de los Andes en todas estas ciudades. Y finalmente vamos a encontrar también un proceso ya más material, justo que lo que se desarrolló acá fue los trofeos de los premios Quindío Inspira, hecho por Plegado, que es un estudio también y un centro de diseño en todo sentido, porque explora desde el plegado y desde las herramientas materiales las diferentes maneras en las cuales se puede aplicar el diseño desde en lo artístico, en lo comercial, en lo cultural, y creo que esa sería como
parte del cierre de lo que vamos a encontrar acá en esta exposición. Entonces, pues queremos como hacer simplemente esta apertura. El resto de la experiencia es de ustedes, es del diálogo que ustedes susciten también, de los comentarios que quieran hacernos, pero es la base de lo que nos planteamos y creo que lo más importante es hallar contratos, hallar puntos en común, porque a futuro esto nos va a servir para inclusive seguir trabajando y hacer intercambio de conocimientos sobre las temáticas en la montaña o en la planicie o en los diferentes relieves, porque más allá de hablar de la montaña, queremos hablar de la relación territorio-diseño. Y bueno, muchas gracias, esperamos que disfruten la exposición.